En la capilla que tenemos en nuestra parroquia, en nuestro lado lateral, hay una expresión allí, que es la misma del Evangelio: tú eres mi Hijo muy amado. En nuestro bautismo se abre el cielo y el Espíritu Santo desciende para adoptarnos. Es el acontecimiento más grande que puede haber en el corazón y en la historia y en la vida de un ser humano. Bienvenidos a la Santa Misa. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos, un momento. Hoy hemos escuchado dos personajes. La primera lectura, el profeta Isaías, y el Evangelio, San Juan, llamado Bautista. Son 600 años aproximadamente que los separa a uno y otro, pero viven la misma realidad. Y la realidad es que el pueblo está cansado de esperar. Los buenos deseos no han sido suficientes. Por más que a una persona se le diga tranquilo, todo va a estar bien, no es suficiente. Los buenos deseos no tienen el poder de cambiar las cosas. Y llega uno a desesperarse, a cansarse, y eso, a vivir sin alma, podemos llamarlo así, en la tristeza y en la frustración de que las cosas no van a cambiar. Por eso Isaías y Juan el Bautista, es muy difícil para ellos el contexto de predicar y de decirles tranquilo, todo va a estar bien, porque las cosas no están bien. ¿Por qué las cosas no mejoran? Porque tanto el pueblo de Isaías en su tiempo, como también el pueblo de Israel en tiempo de Juan el Bautista, ellos tenían la esperanza en el profeta. Porque el profeta nos ha dicho las cosas van a cambiar. Y es un error. Ni el profeta más santo como Juan el Bautista tiene el poder de cambiar las cosas. El único que puede cambiar la historia es el Señor. No hay más. Por eso podemos prolongar nosotros nuestros escenarios teniendo nuestra fe en un hombre, en una persona, en una cosa. Así no se cambia la historia. Por eso, hoy celebramos el bautismo de Jesús. Y tenemos que entender que en el bautismo de Jesús se actualiza nuestro bautismo. El Evangelio nos sitúa en el Jordán como Jesús se acerca a Juan el Bautista y lo bautiza con agua. No pasa nada, el agua por sí misma no tiene más que los efectos naturales de purificar, pero no pasa de nada. Cuando empiezan a suceder las cosas, dice el Evangelio, es cuando Jesús empieza a orar. En el momento de recibir el bautismo, Jesús empieza a orar, se abre el cielo y aparece una voz que dice: tú eres mi Hijo muy amado, mi predilecto, en ti me complazco. El bautismo, hermanos, es unir el agua con la oración. Y en ese momento aparece, se abre el cielo y se resuena en el corazón de Jesús, de los presentes y hasta ese momento: tú eres mi Hijo amado. Tal vez hasta aquí parece que todo está en una bonita teología, pero en la segunda lectura el día de hoy, Pablo, siendo ya un anciano, le escribe
a su discípulo Tito. Escuchemos lo que le dice. Dios nos ha salvado, no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, no. Dios ha querido salvarnos porque es misericordioso. Y a través del bautismo, Él nos ha dado el Espíritu Santo que Jesús nos ha enviado para salvarnos. Por eso, hoy estamos celebrando que en el bautismo de Jesús está nuestro propio bautismo. En la capilla que tenemos en nuestra parroquia, en nuestro lado lateral, hay una expresión allí, que es la misma del Evangelio. Tú eres mi Hijo muy amado. En nuestro bautismo se abre el cielo y el Espíritu Santo desciende para adoptarnos. Es el acontecimiento más grande que puede haber en el corazón y en la historia y en la vida de un ser humano. Si el nacimiento carnal de nuestros padres, a través de ellos, es el gozo y la alegría, ¿cuánto más en el cielo y en la tierra cuando una criatura limitada, pecadora, puede llamarle a Dios Padre? Porque es a través de Jesucristo que se nos ha dado el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es poder levantar la mirada y descubrir que el único que puede cambiar la historia es Dios, el Dios del cielo y de la tierra. Y ese Dios desconocido, que se hizo conocido por Jesucristo, nos ha enseñado a entrar, en las entrañas del Padre, en lo más profundo, y enternecerlo cuando nosotros le decimos Padre. De todo lo que yo he estudiado, de todo lo que yo he aprendido, de mi experiencia, lo único que puedo decirles, hermanos, entre otras cosas, que si hay algo que a Dios le agrada, claro que nos portemos bien, pero no es suficiente, porque sabemos que no nos portamos muchas veces bien. Pero lo que a Dios le agrada es que nosotros, una criatura tan limitada, tan pecadora y tan resistente, le pueda decir a Dios, papá. Por eso Jesús nos dice, lo primero que le digas es, dile conmigo, Padre. Por eso el demonio, que nos tiene envidia, y uno puede decir, ¿envidia de qué? Es Luzbel, es la luz. La criatura más perfecta de la creación son los ángeles. ¿Cómo puede ser posible que una criatura más perfecta que nosotros, más bella que nosotros, más inteligente que nosotros, nos tenga envidia? Cuando le reclama a Dios, ¿por qué una criatura pecadora, con todas las miserias, te puede decir, papá? No soporta que nosotros podamos decirle y dirigirnos a Dios como Padre. Porque en el momento en el que se proclama en nuestros labios Padre, se borra toda la historia. Porque en ese momento el decirle a Dios papá, volvemos a iniciar una nueva historia, como el hijo que se acerca al papá en esta tierra, después de equivocarse le dice, papá, me equivoqué. Es como el hijo pródigo de Lucas 15. El hijo iba, padre, no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno. Él se aprendió el discurso y el papá no le hace caso. Lucas 15 dice que el padre va y lo abraza, traigan unas sandalias, traigan una vestimenta, pónganle un anillo. No me importa lo que digas, lo que me importa es que ha dicho papá. Por eso, hermanos, si supiéramos que el fruto de nuestro bautismo ha sido solamente para dirigirnos, no por nuestros méritos, sino porque Dios así lo ha permitido, de decirle a Dios Padre. Y cuando le decimos y nos dirigimos a Dios como papá, entonces se resuelven no muchas cosas, se resuelven las cosas o la realidad que nosotros vamos viviendo. Porque Dios ha enviado a su Hijo único para adoptarnos, para hacer nuestra buena noticia, para liberarnos de nuestras ataduras, para sanar nuestros cuerpos y nuestras almas y para perdonar nuestros pecados. Por eso parece que no sucede nada cuando le decimos Padre, pero eso es lo que el enemigo nos ha querido decir y no la hemos creído. Y cuando una mentira se repite, parece una verdad, pero es falsa. La verdad
es que a través de tu bautismo se abrió el cielo. Fuiste inundado por el Espíritu Santo. Y desde este momento dejaste de pertenecerle a tus padres y a este mundo. Le perteneces y nos pertenecemos a Dios. Y cuando le dices Padre, la historia cambia. No por nuestros méritos, sino porque Dios es el único que puede cambiar la historia. Ojalá, hermanos, que no pase un solo día de nuestra vida sin decirle a Dios Padre, porque en ese mismo momento, liberación, sanación, perdón y buena noticia es lo que Jesús ha venido a proclamar, a ofrecernos lo que Dios Padre le ha encomendado, que nadie se pierda. Por eso, ojalá, hermanos, que en nuestras casas se proclame siempre a Dios como papá, porque esa es la voluntad de Jesucristo, que nuestros labios lo proclamen. Y no importa nuestra historia, siempre hay un comienzo, una criatura nueva. Lo que Nicodemo le dijo a Jesús: ¿cómo? ¿A poco todo empieza de nuevo? ¿A poco voy a volver a nacer de nuevo?, le dice aquel anciano a Jesús. ¿A poco tengo que entrar al vientre de mi madre para ser una criatura nueva? Y Jesús voltea a verlo con ternura y le dice: Nicodemo, el poder de lo alto. No eres tú, es el poder de lo alto el que puede iniciar la historia. Ojalá, hermanos, que al recordar nuestro día de bautismo, recordemos a nuestros padrinos y a nuestros papás y a todos aquellos que nos han inculcado a través de este sacramento el cambiar la historia. No prolonguemos los escenarios de tristeza o de oscuridad. Acerquémonos al Señor con la oración más concreta y precisa que puede haber en los labios de una criatura que ha sido adoptada por Dios. Santa Teresa decían que no podía rezar el Padre Nuestro, no podía pasar de decirle Padre. Cuando le decía Padre, se inundaba de ese amor que le concedía todo. Ojalá, hermanos, que como ella y como tantos otros podamos redescubrir el poder que tiene ser hijos de Dios y el poder alegrarle a Dios, podemos llamarlo así en términos humanos, el día a Dios, cuando uno de nosotros, con toda nuestra historia, levanta la cabeza y le dice papá. Esa es la delicadeza y el aroma más agradable que podemos ofrecerle a un Dios que nos ha adoptado. Renovemos pues nuestro compromiso bautismal y renovemos nuestro deseo de seguir siendo y reconociendo a Dios inmerecidamente como nuestro Padre, a Jesucristo como nuestro hermano y al Espíritu Santo como nuestro guía y nuestra custodia en esta vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, pues creo que más simple y más sencillo que lo que la palabra de Dios nos ha recordado el día de hoy no vamos a encontrar. El escándalo de lo inmerecido de llamarle a Dios papá. Eso cambia la historia. O prolongamos nuestros escenarios o les ponemos un alto al llamarnos hijos de Dios. Actualizar nuestro bautismo es tan sencillo como decirle a Dios Padre. Dejemos que Él actúe en nuestra vida y en nuestras circunstancias y obtengamos los frutos de tener un hijo que, como dice bellamente Pablo, te va a dar su herencia. Con el gozo y la alegría de hijos de Dios, vayamos a dar testimonio de este encuentro. La misa ha terminado. Hermanos, sigamos pidiendo unos a otros, a nuestro Padre, por las familias que están pasando por momentos difíciles de contagio. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Muy bonito domingo, muy bonita semana para todos, hermanos.